Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos a utilizar funciones relativas y absolutas. Para colocar una función relativa o absoluta, siempre utilizaremos la tecla de función F4, o podemos establecerlo en forma directa utilizando los signos de pesos. Cuando utilizamos doble signo de peso en una celda, se le llama referencia de columna absoluta y fila absoluta. Cuando utilizamos solamente el signo de peso sobre la columna se llama referencia absoluta de columna y fila relativa. Cuando utilizamos el signo de peso solamente sobre la fila se conoce como referencia de columna relativa y fila absoluta. Como podemos observar, solamente es absoluto el valor, ya sea de la columna o la fila, cuando se antepone lo que viene siendo el signo de pesos. Aquí el signo de pesos está antes de la A, por lo tanto la columna se convierte en absoluta. Aquí el signo de pesos está antes del número, entonces la fila se convierte en absoluta. Y cuando tanto la columna como la fila tienen el signo de pesos, entonces estamos hablando de una referencia de columna y filas absolutas. Vamos a ver, para entender un poquito más cómo funciona todo esto. He puesto aquí un ejemplo de una tabla de multiplicar. Nosotros vamos a utilizar nuestro teclado para ver cómo funciona prácticamente estas funciones absolutas y relativas. Vamos a hacer una multiplicación de esta celda, que es C10, por la celda E10. Algo muy sencillo, presionamos Enter y obtenemos prácticamente lo que son los resultados de una copia relativa. ¿Ok? Algo que nosotros ya hemos visto. Muy bien, nosotros sabemos que si por ejemplo cambiamos un valor, por ejemplo el número 10 lo cambiamos por 40 y presionamos Enter, entonces 1 por 40 nos da automáticamente 40. Si lo cambiamos por 100 y presionamos Enter, automáticamente el valor cambia. Bueno, esto es algo que ya hemos visto a lo largo de estos videotutoriales aprendiendo Excel, pero vamos a hacer algo mucho más interesante. Por ejemplo, aquí. Imaginemos que yo no tengo que poner todo lo que vienen siendo los números por los que yo quiero multiplicar. Quiero simplemente poner un número y que esta celda vaya directamente a lo que viene siendo este número y me ponga el resultado acá. Que este número se multiplique por este y me ponga el resultado acá. Que este multiplique por este y me ponga el resultado de este lado. Es decir, estaríamos hablando prácticamente de esto. De que todos estos van a apuntar, todas estas celdas apuntan directamente al 100 y de aquí obtenemos un resultado. Vamos a ver cómo funcionaría todo esto. Bien, para esto yo tengo que hacer prácticamente lo que son las referencias absolutas y relativas. Vamos a utilizar nuestro teclado y voy a poner lo que es el signo de más y voy a decir que este número 100, ¿ok? Este número 100, que viene siendo E17, le voy a poner un valor absoluto. Presiono la tecla de función F4. Cuando yo presiono la tecla de función F4, automáticamente se pone el signo de pesos antes de la columna y también antes de la fila. Esto es para que mi valor o mi celda jamás sea modificada. En realidad lo que hace el signo de pesos es indicar que esa celda o esa columna no va a ser modificada. Así yo la copio de un lugar a otro, nunca va a cambiar. Vamos a ver, voy a multiplicar por el número 1 y voy a presionar Enter. Ahora tengo mi fórmula que dice signo de pesos signo de pesos 17 por C19, es decir, mi celda E17, que contiene valores absolutos, se va a multiplicar por la celda C19, ¿ok? Muy bien, una vez que nosotros tenemos ya la fórmula, lo que hacemos es copiar esta fórmula hacia abajo. Y podemos observar que la fórmula que tiene esta celda de E19 es
E17 por C19. Tocamos la fórmula de abajo y sigue siendo E17 por C20. Es decir, lo único que cambia es C19 a C20. Vemos la fórmula inicial, C19. La siguiente sigue siendo E17 por C20. La siguiente E17, pero ya cambia a C21. La siguiente E17 por C22. Es decir, la celda E17 queda estática en todo esto. Jamás se modifica. Por eso la multiplicación es 1 por 100, 2 por 100, 3 por 100. Y así, una vez que yo tengo un valor absoluto, yo solamente hace falta que cambie el valor de esa celda, por ejemplo 50, y automáticamente se va a automatizar lo que vienen siendo mis fórmulas de abajo. Prácticamente así es como funciona lo que viene siendo el valor absoluto. Veamos cómo están las fórmulas. La primera fórmula que hice fue, vamos a hacerlo nuevamente para que quede claro. Voy a poner mi signo de más indicando que voy a poner una fórmula y voy a tocar esta celda, ¿ok? Y la voy a multiplicar ahora por esta otra. Pero esta celda no quiero que jamás se mueva, ¿ok? Vamos a ver qué pasaría ahorita si no le pongo valor absoluto. Simplemente voy a presionar Enter y voy a arrastrar mi fórmula hacia abajo. Podemos observar que no nos dio el mismo resultado. Observemos la fórmula. C19 por E17. Al copiarla hacia abajo, obviamente va a cambiar el número de fila y la columna permanecerá igual. C20 E18, C21 E19, C22 E20, C23 E21. Como podemos observar, las filas de la primera celda cambian y las filas de la segunda columna también cambian. Por eso es que a mí no me dan los resultados. Vamos a hacer ahora que no cambien. Utilizamos nuevamente el signo de más para indicar que vamos a hacer una operación y tocamos la primera celda, la celda que vamos a multiplicar por la que queremos que no cambie. Como esta es celda E17, queremos que no cambie. Cuando yo la copie, cuando yo la corte o cuando yo la mueva, entonces le ponemos la función F4 y presionamos Enter. Ahora sí, tenemos una función que se llama C19 y E17. Al yo copiar lo que viene siendo esta fórmula hacia abajo, lo único que va a cambiar es la primera columna. Es decir, va a cambiar aquella que no tiene valores absolutos, que sería C19. Y vamos a ver aquí abajo cómo cambia a C20, la otra sigue siendo la misma. Y aquí cambia a C21 y la otra sigue siendo la misma. Prácticamente así es como funciona lo que viene siendo el valor absoluto en columna y en fila. Ahora bien, si nosotros hacemos prácticamente lo mismo, ponemos el signo de más y decimos vamos a multiplicar esta fila o esta celda por esta otra y le vamos a poner lo que viene siendo una columna absoluta, nada más la pura columna como se muestra aquí arriba, entonces presionamos una vez F4 y nuevamente presionamos F4 para que solamente lo que viene siendo la fila, aquí está la fila absoluta, vamos a poner solamente la columna absoluta y presionamos Enter. Cuando nosotros solamente colocamos lo que viene siendo la columna absoluta, obviamente cuando yo haga un movimiento o una copia relativa hacia abajo, lo único que va a cambiar va a ser la fila. La columna se mantendrá igual, ya que el valor absoluto solamente está apuntando directamente a la columna. Y vamos a ver un ejemplo. Arrastramos hacia abajo y vamos a observar cómo la columna se mantiene igual, pero ahora ha cambiado a 18. Si yo cambio hacia abajo, entonces la columna sigue siendo la misma, que es E, pero ahora el valor de la fila ha cambiado a 19. Y si arrastro hacia abajo, obviamente la columna se sigue manteniendo igual, que es E, pero la fila ha cambiado. Ahora vamos a copiar lo que viene siendo esta misma fórmula C19
y E17 pero hacia la derecha. La copiamos hacia la derecha y vamos a observar la fórmula. Obviamente el primero cambia ya que no contiene ningún valor absoluto, pero cuando yo copio hacia la derecha, nosotros sabemos por referencia que cuando copiamos una fórmula hacia la derecha o hacia la izquierda, quien cambia es la columna. Y sin embargo ahorita, como tiene valor absoluto lo que viene siendo o la referencia absoluta hacia la columna, obviamente esta no cambia. No importa si yo la copie hacia otra parte, esta siempre va a ser la letra E o la columna E y su valor no va a cambiar. Vamos a ver ahora otro ejemplo utilizando lo que viene siendo la fila absoluta. Utilizamos nuevamente lo que es nuestro teclado, ponemos el signo de más y vamos a multiplicar esta columna por lo que viene siendo la fila que habíamos utilizado antes, pero ahora le vamos a poner el valor absoluto solamente a la fila. Presionamos dos veces F4 y ya tenemos el signo de pesos antes de la fila. Presionamos Enter y tenemos obviamente la multiplicación de 1 por 50 y vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo copio hacia abajo. Cuando yo copio hacia abajo, entonces puedo observar primeramente la fórmula que es E19 y lo que nos interesa es donde estamos poniendo el valor absoluto, que solamente es para la fila 17. Cuando yo tengo el 17 con valor absoluto y lo copio hacia abajo, observamos que como estoy copiando sobre la misma columna, se sigue manteniendo la fila 17. Si yo vuelvo a copiar hacia abajo, entonces puedo observar que se sigue manteniendo la fila 17. La columna es la misma ya que estoy copiando obviamente sobre la misma columna. Y nosotros sabemos que cuando hacemos una copia relativa sobre la misma columna, lo que cambia es la fila. En el ejemplo anterior lo hemos observado que tenemos E17 y aquí abajo tenemos E18, ya que el valor absoluto hace referencia solamente a la columna y en este caso el valor absoluto hace referencia hacia la fila, por eso es que los valores los obtenemos de manera diferente. Pero ¿qué pasa cuando yo copio hacia la derecha? Cuando yo copio hacia la derecha, entonces sí cambia lo que viene siendo mi columna, como ya sabemos cómo trabaja Microsoft Excel, pero sigue manteniendo la fila 17. Sin embargo, nosotros estamos en la fila 22. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que observar cuando trabajamos con referencias de columnas y filas tanto absolutas como relativas. Esta es la forma de trabajar en Excel funciones relativas y absolutas, únicamente presionando la tecla de función F4. Obviamente estos ejemplos en algunos casos en videotutoriales más avanzados dentro de este mismo curso de Excel vamos a ver algunos ejemplos mucho más ilustrativos y más importantes. Espero que hasta aquí haya quedado claro cómo funciona lo que vienen siendo las funciones relativas y absolutas utilizando las teclas de función F4.